Desde su perspectiva, ¿en qué fase estamos? ¿Cómo está de preocupado cuando ve los brotes en lo que estamos ahora detectando, especialmente dos focos muy concretos que son Cataluña y Aragón? Bueno, pues estamos en un momento realmente complicado. Primero porque se está produciendo este incremento de los contagios, lo que llamamos brotes, pero que quizás en poco tiempo le llamemos la segunda ola. Pero al mismo tiempo no podemos volver al sistema de confinamiento y las restricciones que se dieron, tanto lo que era en el confinamiento más estricto como en la desescalada. No podemos volver a cerrar la economía como en marzo y abril porque ya no lo soportaría y por tanto estamos en un equilibrio muy complicado entre te- tenemos que seguir combatiendo la pandemia, pero al mismo tiempo tenemos que recuperar cierta normalidad. Por tanto, estamos en ese momento, yo diría que especialmente complicado. Estábamos ahora también debatiendo si legalmente no existen las fórmulas exactas para poder combatir el virus en diferentes ámbitos. No es lo mismo a lo mejor lo que pasó hace una semana en Amariña, en Galicia, como lo que está pasando ahora en Lleida. Completamente, pero al mismo tiempo creo que hay que tener muy en cuenta que no vamos a... Tenemos todavía un poco el marco de lo que fue el confinamiento generalizado de marzo y abril, pero no vamos a volver a ese tipo de situación. Y por tanto lo que vamos a ver son restricciones y efectivamente hay debates sobre cómo aplicarlas de forma legal, pero vamos a ver restricciones de forma más o menos local y sobre aspectos muy concretos. Por tanto, yo creo que en este momento no está cerca un nuevo estado de alarma, confinamiento generalizado, parada de la economía, simplemente porque las circunstancias no lo van a permitir. Por tanto, yo creo que lo que vamos a ver mucho, que es lo que estamos viendo en este momento, son restricciones a la movilidad, pues volver a algún tipo más de restricciones sobre aforos y demás, pero yo no hablaría, y de hecho no se está dando de confinamiento, sino de determinadas restricciones que permitan que el nivel de contagios esté a un nivel razonable, porque no va a ser cero. Las medidas que se están aplicando, por ejemplo, en Aragón, donde se pide que la gente no salga, en Lleida, donde ya hay más definición de lo que se puede hacer, no se puede hacer, las que posiblemente se apliquen a partir de mañana o pasado en Barcelona, ¿pueden funcionar para unos brotes ya amplios en los que sabemos que hay contagio comunitario, tanto en Zaragoza, por ejemplo, como en Barcelona, en el Hospitalet? Completamente. Yo creo que claro que pueden funcionar, simplemente que van a requerir, y se estaba comentando en la tertulia anterior también, de mucha más colaboración por parte de los ciudadanos, es decir, mucha más responsabilidad individual. No vamos, bajo mi punto de vista, no vamos a volver a una situación en la cual no se permita salir de casa, vamos a ver muchas más recomendaciones y, por tanto, pues todas las medidas más a nivel individual, como el uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia, las medidas de higiene, son las que van a ser más importantes. Repito que dudo mucho que volvamos a una situación en la cual no podamos salir de casa de la misma forma que pasó en marzo y abril. Por tanto, tenemos que combinar, pues seguir con una vida relativamente normal con todo este tipo de medidas de protección. ¿Es imposible que no nos relajemos? Es decir, ¿cómo tiene que funcionar el día a día o qué tiene que pasar por nuestra cabeza para que no nos relajemos? Porque todos al final, en un momento u otro, por un motivo u otro, acabamos relajándonos. Por más que tengamos muy claro que son tres cosas las que hay que hacer, pero cuestan a veces. Totalmente, pero bueno, para eso también están todas las campañas que se están llevando a cabo, el papel fundamental de los medios de comunicación, y yo creo que tenemos que estar en todo momento recordando que el virus sigue ahí. De hecho el virus sigue muy activo, sabemos que es un virus altamente contagioso y eso no ha cambiado nada. Y además yo creo que bueno, se está haciendo dentro de lo que cabe una buena labor informativa, mostrando que posiblemente estamos no en una serie de rebrotes, sino empezando esta segunda ola del virus, en la cual la vamos a afrontar de una forma mejor, porque hemos aprendido mucho del pasado, pero también seguimos teniendo muchas carencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es recordar continuamente que no se ha ido el virus y que hasta que no haya un tratamiento definitivo, una vacuna, pues vamos a seguir una situación un poco provisional, pues ahí creo que es el papel de todos, ¿no? Porque al final las tres medidas básicas son las que son, ¿no? La limpieza de manos, la mascarilla y la distancia. Totalmente. Y sobre todo esta última es muy importante y yo creo que mientras que la mascarilla se está generalizando
solamente hay que comparar la situación en la que estábamos en marzo con cómo estamos ahora y también un poco cada vez que entramos en todos los lugares cerrados tenemos el gel, o sea, todo esto yo creo que se entiende bastante bien. Quizás el tema de la distancia es lo que más nos cuesta. Porque además también hemos ido aprendiendo mucho. Justo hace poco la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer, como ya se había mostrado desde muchas investigaciones, que también hay contagio a través del aire, etcétera. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir aprendiendo que no solamente una medida es suficiente, sino que la combinación de varias son las que nos pueden dar, pues parar un poco este nivel de contagios que tenemos ahora. La cuenta pendiente ahora es el ocio, es decir, hay muchas cosas, yo qué sé, en los puestos de trabajo está clarísimo que hay mucha regulación, el comercio se lo toma muy en serio cuando uno entra a una tienda, a un supermercado, etcétera, etcétera, pero el ocio ahora es donde quizás estamos fallando más. Bueno, simplemente es donde tenemos más contacto social. En ese momento es en el que estamos más relajados. Cualquiera que haya vuelto a la oficina, al trabajo después del confinamiento, se habrá dado cuenta de que lo que es toda la regulación en torno a la entrada de edificios, en los mismos centros comerciales, en las tiendas, todo está perfectamente regulado y ahí es mucho más difícil relajarse. Claro, cuando estamos de ocio, cuando ya no estamos pensando, cuando no tenemos un cartel continuo que nos está anunciando, cuando no tenemos a la entrada un gel, cuando no tenemos indicaciones en todo momento de lo que hay que hacer, ahí nos relajamos algo más. Y entonces quizás ahí es donde habrá que focalizar un poco más las campañas y bueno, se ha hecho en otros momentos y se pueden hacer campañas que vayan más dirigidas a ese tipo de situaciones y también a ese tipo de público, no sé, por ejemplo, a personas más jóvenes, etcétera, ¿no? Eso es lo que iba a preguntarle ahora. Las diferencias de edad, es decir, nos están diciendo los médicos que la realidad que se encuentran ahora es que está bajando la media de las personas que se contagian y también de las personas que ingresan en hospital o que están en UCI. Y creo que Simón hablaba de que no llegaba a los 50 en el caso de los hombres y quedaba muy ahí el ras de los 50 en el caso de las mujeres. Es obvio que esta situación actual, que esta post gran afectación de la pandemia, la están asumiendo de forma muy distinta los colectivos de riesgo y los que han salido como en tromba, ¿no?, a disfrutar de la vida otra vez. Completamente. La percepción del riesgo por parte de personas de distinta edad es muy distinta. Es decir, si algo se ha aprendido durante esta pandemia, y especialmente en los momentos más duros, es que el virus estaba afectando de forma fatal a las personas mayores, ¿no? Entonces yo creo que las personas mayores de 60, mayores de 70, han aprendido lo letal que es este virus, que de hecho lo es. En este caso, como en ese momento afectó de una forma mucho más leve a las personas más jóvenes, pues hasta que esto es algo muy humano, hasta que no percibimos el riesgo y hasta que no tenemos un poco el miedo a que nos puedas afectar individualmente, pues no acabamos adoptando las medidas pues más drásticas. Y entonces eso es normal lo que está pasando. Es decir, las personas que más miedo tienen y las que han sentido que les puede afectar más el virus, vemos que no están ahora mismo en la calle de forma generalizada. Usted es sociólogo, no sé si ahora comentaba ese punto, ¿no?, en el que lo veíamos venir, se iba acercando, pero como que no lo queríamos ver. Ahora estamos en otra fase, aunque también igual nos pasa un poco lo mismo, pero desde otra perspectiva. Sí, yo creo que nos pasa un poco que también es normal que teníamos todos ya la necesidad, o sea, es algo muy artificial el hecho de estar 2 meses metidos en casa, las consecuencias a medio y largo plazo pues son también muy negativas, estamos viendo, se ha documentado casos de trastornos psicológicos, de pérdida de aprendizaje en los niños, el cierre de las escuelas ha generado un problema grandísimo a las familias, a la conciliación, es decir, claro, no es solamente que no queramos quedarnos en casa o que queramos salir a tener ocio, sino que nuestra vida normal requiere de la interacción social, que es el mismo momento donde se producen los contagios. Por tanto, yo creo que estamos en un momento en el que, al menos, al contrario que en marzo, sabemos muy bien cómo se producen los contagios, sabemos muy bien cuáles son las medidas de protección y ahora se trata de ir combinando pues una apertura que ya no vamos a poder parar de un poco de la vida social, de la vida económica, con la prevención de los contagios, ¿no? Pues Luis Miller, muchísimas gracias por compartir este rato, sociólogo, científico del CSIC, gracias por compartir este rato, las explicaciones también desde otra perspectiva distinta de la sociología de cómo estamos afrontando este momento. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pues nosotros